Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal de nuevo? Espero que hayáis pasado unas noches, pues como siempre, pero con una energía colectiva de hermandad, de amor, de borrachera, de cólicos, de diarreas, de vómito. Pero bueno, eso es lo que ha sido siempre y esa es la colectividad. Yo le decía a Rafa, colega que está aquí, eh, que mis mejores recuerdos de la Navidad era cuando yo era pequeño, cuando mis padres pues hacían una cena, no especial, pero sí, digamos, más opípara, ¿no? Más de primer plato, aperitivo, primer plato, segundo plato y postre. Algo que eso se daba en los almuerzos, en las comidas. Pero en la Navidad pues se cenaba tarde. Se comía cualquier cosita mientras se preparaba todo, por lo tanto, digamos, cuando se ingería esos alimentos a las 8 porque era una hora prudente ya para que lo podamos tener toda la noche, pues era prácticamente una comida-cena. De ahí pues que era tan opulenta en ese sentido, pero también era más saludable que ahora, porque ni había tantos chuches, ni tantos azúcares, ni tantos carbohidratos. Era más todo, pues bueno, marisco, con una entrada, pero también siempre nos faltaba una sopa de pescado o de marisco. Y luego, pues, el postre era los polvorones pues, el turrón y todo eso. O sea que, y ahora no, ahora hay cerdo, puerco, ahora hay de todo y encima en demasía. Por lo tanto, eso es, o sea, ahí la gente reduce años. La gente reduce años y aquellos que tienen ya un pronóstico de problemas de salud se les agrava en estas fechas. Pero bueno, eso ya ha sido así, ¿no? Eh, pero sí, mis mejores recuerdos de la Navidad han sido cuando era, pues eso, canijo, ¿no? Y luego ya, pues a medida que fui avanzando y que ya eso yo decía a mis padres, no, me voy a casa de fulanito, no estaba mal, pero ya me iba separando de ese círculo familiar donde nos quedábamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana con los vecinos, jugaban a las cartas, nosotros pues nos poníamos con ellos a ver y aprender a jugar las cartas, jugaban con dinero, claro, no eran ahí de fichita, no. Ahí a un vecino que otro le daba casi un somponcio en aquel entonces perder 1000 pesetas en una jugada. Había que se llamaba el hijo puta, ese era hijo puta porque de repente creía que ibas a ganar y tenías los palos buenos y cuando decía voy a 500, apostabas 500 pesetas y cuando levantabas resulta que el que salía era superior al palo que tú creías que era bueno, con lo cual ¡buah!, te tocaba poner 500. Entonces todo ese fondo se pasaba en el centro y se juntaba con 4000 y 5000 pesetas. En aquel entonces era un dinero, imagínate. ¿Entiendes? Era muy bonito, era muy divertido, sobre todo cuando perdía a algún vecino que se le ponía ahí, le daba casi un soponcio, ¿no? Pero no había televisión, se acortaba, era el típico programa normal de Navidades y luego ya fuera. Con lo cual, pues estaba todo. Y esos son los mejores recuerdos, ¿no? Luego ya, pues ya vienen otra cosa, hay otros intereses, lógicamente. Con la edad tienes otros intereses, que ya no es estar con la familia, es salir de la familia y juntarte con los colegas porque ahí aprovechabas que había una muchachita que te gustaba y si se ponían y se bebía y entonces medio borrachita, se iba bien pintadita, todo el mundo íbamos de punta en blanco y entonces pues también era otro modo, era también divertido, ¿no? Pero bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Yo ni me enteré, yo ni cené como normalmente y ayer sí tuvimos un almuerzo con unos vecinos italianos, unos chicos que viven aquí cerca, han comprado también y viven cerca de aquí. Están creando también su pequeña comunidad y fue muy chévere. Rafa y yo estuvimos y fue maravilloso, qué bien. Pero bueno, esto, aparte de contaros esto un poquito, quería comentaros algo que tenía tiempo pululando en mi cabeza, que era, y seguía un poco acorde a los otros vídeos sobre la palabra, sobre el lenguaje.
Entonces, cómo el lenguaje ha venido a nosotros, no tanto las otras manipulaciones que ha habido para que el hombre llegáramos a ser lo que somos hoy, trozo de carnes con ojos, diciendo a todo que sí, aplaudiendo lo mal hecho, aplaudiendo lo surrealista y lo que perjudica a todos, pero lo aplaudimos, nos reímos. O sea, ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado mucho, y esta es una respuesta. Lo que estamos ahora viviendo es el efecto de la causa que viene de prácticamente de cuando las caídas de las Torres de Babel, cuando se dice que ahí, antes de eso, había un lenguaje único en el planeta. Era un lenguaje, el primer lenguaje, porque hay una de las cosas que dice, ¿cómo nace el lenguaje? Imaginaros que los perros tienen su propio, argot, por llamarlo de alguna manera, se entienden entre ellos, y gruñidos, tonos, etcétera, ¿no? Pero el hombre, ¿cómo? O sea, imagínate, con un palo, una piedra, ahí, y de repente a oírme tú y a poder comunicarme con otros. Entonces, está la teoría de que la palabra o el lenguaje creó al hombre. El hombre ya vino con el lenguaje. No fue puesto. El hombre actual, ya sea híbrido, ya sea modificado genéticamente, ya viene implícito por default el lenguaje, el programa lingüístico. ¿Qué ocurre? Que el primer lenguaje era un lenguaje, por llamarlo de alguna manera, divino. Un lenguaje que, una sustancia, es la misma sustancia del universo plasmada en el lenguaje, en las vocales, consonantes, vibración e intención. Es una sustancia. Ese lenguaje, a ser la sustancia del universo, tú podías denominar algo, un objeto, que cuando lo nombrabas, ese objeto, no era como ahora, que no tiene significado alguno, es una marca, muchas veces, no tiene sustancia, es material. Antes no, antes el lenguaje era la unión del espíritu y de la materia. Tú podías denominar un objeto y ya con esa denominación, con ese nombre, ya te decía todo de ese objeto. Decía de qué material era ese objeto, cómo fue construido, con qué intención fue construida y con el uso, por supuesto. Entonces, tengo aquí el gato, me está llenando un poquito de pelusilla que me lo voy a dar un mordisco este gato. Entonces, fijaros qué importancia tenía ante la palabra, porque con ella, que venía de ese mundo o de ese cuerpo mental abstracto, que juntaba lo abstracto, lo simbólico, iba pasando por el concreto, iba formándose, iba construyéndose ese objeto, iba pasando por el mundo sentimental de los sentimientos y emociones, con lo cual iba teniendo una intención, iba pasando por ese cuerpo vital, con lo cual ese objeto tenía un elemento vital, un espíritu, un aura, y luego se materializaba, y luego lo materializabas tú con barro, con piedra, con madera, como tú quisieras, con hierro, oro. O sea que veis la importancia del lenguaje primario, primigenio, porque eso formaba, estaba dentro de un mundo de formación, de creación.
creabas simplemente con el lenguaje. Ese era el poder que teníamos, el poder crear a través de la palabra. De ahí que, bueno, pues el verbo se hizo carne. De ahí que os decía antes que la palabra, o sea, el lenguaje creó al hombre, no el hombre creó el lenguaje. Entonces imaginaros qué importancia tenía antes el lenguaje. Ese lenguaje, esa esencia de creación, de formación. Y no había en ninguna parte del mundo nadie que no se pudiera comunicar. Era una especie, digo yo, de vibración, de vocalización, junto con telepatía. La telepatía son conceptos, no es que tú cuando habla a alguien por telepatía te dice, oye tío, que vete para allá, no, son conceptos, es intuición, es miras para allá, pero miras para allá no porque te ha dicho, oye, mira a la derecha, no, es que recibes un mensaje y ese mensaje lo lleva a un aspecto de sentimiento, de acción, pero no hay palabras. Pues imaginaros eso junto con la palabra, lo poderoso que podía ser antes, la fuerza que tenía creadora. Entonces, claro, en Sumeria las palabras, el lenguaje, tenías el lenguaje secreto, aquellos semidioses tenían sus lenguajes secretos. El lenguaje secreto se crea, se va creando ya en función del tiempo, en función de esos niveles sacerdotales, tiene su propio lenguaje, o vamos a llamarle argot. De ahí viene. El argot viene también de gótico. Oye, alucináis, porque el gótico es una forma de lenguaje, de expresión, que expresa luz, expresa color, expresa renacimiento, la salida de la oscuridad. Porque para mí, digamos, la arquitectura gótica no es cuando dicen la historia que se fue creada, se creó mucho, había antes ya catedrales góticas. Entonces era una forma de lenguaje que se entendía en solamente esa casta sacerdotal, igual que hay, digamos, sindicatos de picapedreros, de labradores de piedra, de ahí viene la masonería. Entonces usan lenguaje, de ahí el argot, usan un argot que solamente puede ser entendido por ellos. Claro, cuando creas un argot, estás usando ese lenguaje con esa sustancia primigenia y la estás llevando a una especie de argot, pero de entendimiento, para entenderse. De ahí que también salen símbolos. Los símbolos, un argot puede ser a través de simbología, no de palabras, porque las palabras, ¿qué son? Es símbolo. Entonces es simbología, que aquel que está en ese grupo pues lo va a entender y tiene tiene esencia, tiene sustancia, con lo cual esa sustancia es una sustancia, como os he dicho antes, del universo, que es creadora. De ahí pues la magia que ellos podían utilizar a través de palabras. Entonces empiezan a darse cuenta que es peligroso este tipo, que todos nos comuniquemos, porque eso une, la lengua une a pueblos y separa a pueblos. Entonces precisamente por eso es que en esta leyenda, en esta historia de la caída de las Torres de Babel, como la caída, porque ya había una especie de generación, ya la estaban provocando, como ahora, una especie de degeneración, precisamente para justificar una caída, lo que está sucediendo ahora. Entonces caen y empieza a crearse las demás lenguas y dialectos.
Que los dialectos podrían ser como, comienzan como argot y luego ya van desarrollándose hacia un dialecto de una comunidad, de una zona, de un país, de una raza inclusive. Entonces, fijaros cómo a través de ahí eliminan el poder de creación del ser humano. A partir de ahí dejamos de crear, dejamos de tener nuestro poder. De hecho, todas aquellas lenguas que han intentado, desde el 1600 y pico, ha habido gente que han intentado crear una lengua universal, que tuviera esa sustancia creadora, formadora. Imposible. Imposible. De ahí que, bueno, imaginaros ahora todos los lenguajes que hay, inclusivo, exclusivo, yo qué sé, esta chorrada. Rompen lo que se creó en este tiempo con este lenguaje, que no es un lenguaje creador. Por eso cuando vais a un sitio, no, vamos a hacer una ceremonia y hablan un lenguaje, y hablan el mismo lenguaje, un lenguaje indígena, no son lenguajes puros, por tanto no son lenguajes creadores, es más una paja mental, es más un tema de mental ahí que real. Porque el secreto de la palabra no está, no lo tenemos, ni nadie. Hoy día yo no lo sé, puede que haya, no sé, pero no está en el vulgo, en los grupitos. De vamos a mantralizar un mantra. Vamos a cantar areíto como los indígenas. Bien, te lo pasas bien, perfecto. Pero no tiene ese poder. Otra cosa es que tu sugestión, te sugestiones y entonces pues diga, bueno, pues tengo eso ha funcionado. Vale, es sugestión. Entonces, ¿cómo nos han manipulado con el lenguaje? Que hoy por hoy dicen, he leído en algunos casos y he oído, que digamos, la lengua vasca es la única que hoy por hoy dicen que viene de ese lenguaje primigenio, porque es verdad que hay palabras vascas que primero que se dice que parten del español, o sea, el español, por llamarlo de alguna forma, el español, que todos hablamos, España, pues viene también de palabras vascas, de algunas palabras vascas, objetos. Entonces la palabra vasca se divide, tiene una cierta sustancia. Nombra un objeto y parte de ese nombre se compone de cómo se hizo, qué material tiene o de qué mundo viene. Mundo, quiero decir, mundo mineral, vegetal, animal. ¿Entendéis? De ese mundo. Ya con ese nombre te identifica que viene del mundo mineral. Un vaso de arcilla. Viene del mundo mineral. Es de la arcilla. O sea, cómo antiguamente las palabras te decía la historia de ese objeto. No había que crear historia, no había que crear pajas mentales. Ya con ese nombre te decía todo. De ahí la verdadera potencia, que con el nombre ya vas al origen de ese objeto, vas al origen de las cosas, sin historia, sin pajas mentales que escriban. Ya si tú querías conocer algo, a través del nombre de eso, ya tenías la información primigenia de ese objeto o de ese lugar, de esa acción, no de ese objeto, ¿no? Más que de esa acción. Entonces, porque veis la importancia. Entonces ahora ya se ha perdido, nos han dicho poderes crear el latín, una mierda el latín, pero bueno, vale, ok. Y vienen todas las pajas mentales, el inglés, el alemán primero, luego el inglés, luego tal. O sea, por ejemplo, hay una cosa curiosa, ¿no? O sea, luna, la luna. No, ni la L, ni la U, ni la L, ni la N, ni la A
identifica la luna. No hay nada, no hay sustancia. En cambio, en inglés, moon tiene más significado de luna, moon. Dos O's, moon. O sea, es complicado, esto se requiere más y yo no soy experto lingüístico ni nada de esto. Esto es una paja mental que, como siempre os digo, no lo tenéis que creer, es simplemente pues para que la hartura que os habéis dado de comida, pues veáis este vídeo y os quedéis así y os quedéis sobaos en el sofá viendo mi vídeo. Pero nada, pues nada, quería contaros el poder de la palabra, cómo nos han manipulado y estamos manipulados y cómo estamos, dónde estamos por el tema del lenguaje. Por mucho que nos digan que es un lenguaje rico, sí, hay lenguajes más ricos, hay otros más simples, pero hoy por hoy viene nuestra programación a través de ese lenguaje. De ahí que el lenguaje divide a la gente, no une. Une grupos, pero no une el mundo entero. Bueno, con esto un bizcocho hasta mañana a las 8. Amor, paz y salud. Y si no hago otro vídeo, pues que entréis en el próximo año con algo más de conocimiento sobre ti mismo. Sobre ti misma. Bueno, misma. Ok. Pues nada, ahí está esta zorrilla. Ahí están los otros zorros. Y Rafa está currando en el camino. Como tiene que ser, cojones. Chao. A ver que no corte.